El pasado 18 de diciembre, los compañeros de Mumbler lanzaron un estudio analizando los 100 podcasts top de Spotify en España para extraer qué tienen en común, y hoy precisamente quiero repasar este estudio a este lado del micrófono para aprender un poco de este análisis. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres estar al tanto de la actualidad, las noticias, las herramientas, recomendaciones y eventos relacionados con el podcasting? Te presento Al otro lado del micrófono, un metapodcast de aproximadamente 10 minutitos en el que te traigo todo esto cada día de la semana. Mi nombre es Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio. Seguro que tú también aspiras a colar tu episodio en los mejores rankings de la plataforma en la que estés presente. ¿A que sí? Esto, lo tengo clarísimo. Hoy quiero traerte un análisis elaborado por los compañeros de Mumbler, que han analizado los 100 podcasts top en Spotify en España para ver qué tienen en común todos ellos y qué podemos aprender. Dejadme que abra el correo que me envió Paul Rodríguez un día antes de que saliera a la luz este estudio de Top 100 Spotify España. Paul Rodríguez es co-creador y CEO de la plataforma Mumbler, donde, por cierto, podéis suscribiros a la newsletter de EOB Productora que escribe Margot Martín desde hace una semana, que ya podéis disfrutar de sus textos, y a la versión premium de este podcast que se llama al otro lado no, El destilado del micrófono, y ya la tengo abierto. Perdonadme que tenía que hacer un poquito de tiempo, y de paso, pues recordaros este mensaje que me sirve como CTA, ¿no? Como llamada a la acción para que os suscribáis a mi newsletter o a mi podcast diario, a mi podcast premium, El destilado del micrófono. Vamos a analizar este análisis de los top 100 podcasts en España 2024, creado por la plataforma Mumbler. Pasamos el índice. El objetivo del estudio. El presente estudio tiene como objetivo analizar las principales características y tendencias de los podcasts que conforman el top 100 de Spotify en España, a través de la recopilación y evaluación de datos clave, como el tipo de productor, la frecuencia de publicación, la duración de los episodios y estrategias de diseño y distribución. Buscamos identificar patrones de éxito y ofrecer insights prácticos para creadores de contenido y profesionales del sector, entre los que me incluyo. Esto lo añado yo. Este análisis pretende ser una herramienta útil para comprender el panorama actual del podcasting y apoyar a los creadores en la optimización de sus estrategias para alcanzar una mayor visibilidad y conexión con su audiencia. Vamos a ver si lo conseguimos. Metodología. El estudio se llevó a cabo mediante una combinación de extracción manual y análisis automatizado de los feeds RSS de los podcasts presentes en el top 100 de Spotify en España. La recopilación manual permitió identificar datos clave no estructurados, como el diseño de portadas y las estrategias de comunicación. Paralelamente, el análisis automatizado se centró en extraer información de los feeds, como frecuencia de publicación, duración promedio de episodios y contenido de descripciones. Se excluyen los dailies de los datos cuantitativos. Esta metodología mixta garantiza una visión integral y precisa, combinando observación detallada con procesamiento eficiente de datos. Datos generales. Categorías. Observaciones. El 21% de los podcasts del top 100 no tienen especificada su categoría. O sea que podemos descartar que al menos una quinta parte de ellos no se ubican, en un nicho. Humor destaca como la categoría más popular, representando el 16% del total. Fijaos que poco, por así decirlo, un 16%. Educación, cultura y true crime empatan con un 8% cada una. Hay 39% de podcasts de otras categorías, lo que indica un ecosistema de podcasting muy amplio. El humor sigue siendo un pilar importante del consumo de podcast, pero otras áreas como la educación y el true crime tienen un nicho sólido. Hay que tener en cuenta que aquí hablamos en Spotify de, sobre todo, entretenimiento, ¿no? Y muchos podcasts, sobre todo de entrevistas, que es lo que se ha puesto de moda. Veremos a ver. Número de episodios. La mayoría de los podcasts del top 100, más del 61%, tienen menos de 100 episodios publicados. Los podcasts que tienen más de 300 episodios son de productoras grandes o radios. Podríamos considerar que EOB Productora es una productora grande, porque tengo más de 1000 episodios. Tener más de 100 episodios no es una condición para estar en el top 100 de Spotify. Vale, gracias, no hace falta que me lo recordéis. Tiene más de
sí, más de 300 episodios, un 12,3% de los podcasts, entre 100 y 200 episodios un 26,3% y menos de 100 episodios tienen un 61,4% de los podcasts analizados. Recordemos que son los del top 100. Duración de los episodios. La duración media se sitúa en torno a los 57,9 minutos por episodio, o sea que la media es de una hora, más o menos, casi una hora. Más del 39% de los podcasts del top 100 duran entre el 30 y 60 minutos. Solo un pequeño porcentaje de podcasts tiene episodios más largos de más de 2 horas, pero son específicos de ciertos géneros. Vemos aquí que entre 30 y 60 minutos es el 39,1% del total, entre 60 y 120 minutos un 29% del total, menos de 30 minutos 24,6% del total y más de 120 minutos un 7,2%. Pues eso es lo que viene a analizar esta encuesta. La duración media es de una hora, porque vale, sí, entre 30 y 60 minutos es el 40%, pero es que de menos de media hora es un 25% aprox y entre 1 y 2 horas es un 29%. Con lo cual al final, digamos que la media de del éxito de estos podcasts top 100 pues es de una hora. Para que luego nos vengan a decir que no, para ser unos podcasts de éxito tiene que ser de menos de 20 minutos, media hora, que es lo que tarda la gente en ir al trabajo. No, si el contenido es bueno, pues el episodio puede durar 1 hora o incluso 2. Los siguientes siempre te van a pedir más. Episodios / mes, o sea, episodios al mes. La frecuencia media es de 3,29 episodios al mes, lo que equivale a poco menos de un episodio por semana. Los podcasts con más de 4 episodios al mes están asociados a productoras grandes, radios o formatos de noticias. Un 21,2% publica de forma esporádica, menos de 2 episodios al mes, lo que sugiere que el éxito no siempre depende de una alta frecuencia. Vemos aquí de 2 a 4 episodios al mes, 56,1%, menos de 2 episodios al mes, 21,2%, y más de 4 episodios al mes, 22,7%. Bueno, esto sí que lo podríamos, digamos, englobar en la normalidad, ¿no? Un podcast de publicación semanal o quincenal, depende un poco de la duración. Bueno, hemos visto antes la duración, 1 hora. Bueno, día de publicación. A ver, esto es curioso. La mayoría de podcasts se publican en días laborables, al inicio de la semana cuando los oyentes buscan contenido para sus rutinas diarias, y también el jueves. Vaya, o sea que al inicio de semana o los jueves. Parece que evitan los viernes. Pocos podcasts optan por publicar viernes o sábados. Parece que es terreno de nadie. No de nadie sabe nada, ¿eh? Eso es otra cosa. Los martes son el día más popular, un 23%, y destaca también el domingo con un 20% en segunda posición. Yo creo que el domingo lo que quiere precisamente es colarse en las rutinas de la gente para que ya lo tenga descargado a principios de semana. De ahí que el domingo tenga, como dicen, un 20,3%, lunes un 14,5%, martes 23,2%, miércoles 13%, jueves 17,4%, viernes 4,3% y sábado 7,2%. Qué caída la del viernes, madre mía, me parece impresionante que sea con tanta diferencia el día que menos se publica. Bueno, el día que menos se publica de estos 100 podcasts, ojo. Productores. El 57,4% de los podcasts son producciones de creadores independientes, destacando el potencial del podcasting como un medio accesible. Las grandes productoras, que representan el 16,8%, ocupan posiciones destacadas en el ranking en géneros como el true crime y el humor. Las radios tradicionales, con un 18,8%, han logrado aprovechar el podcasting como un canal adicional. La alta representación de creadores independientes sugiere que es posible alcanzar el éxito con recursos limitados, no con resultados limitados. Aunque las radios ocupan un espacio relevante, su menor representación refleja que el podcasting está dominado por formatos independientes. Y aquí vemos cómo el formato independiente o el creador independiente tiene el 57,4% de la cuota, la radio tiene un 18,8%, las productoras profesionales 16,8% y las empresas un 6,9% del total. En cuanto a las portadas, los colores blanco con un 21% y negro con un 20% son los más utilizados. El azul se queda en tercera posición con un 17%. Colores como el rojo, el amarillo y el verde también tienen una fuerte presencia. La variedad de colores agrupados bajo otros muestra que hay diversidad en el diseño de portadas. Bueno, pues está muy repartido, ¿no? Pero sobre todo el blanco, negro y el azul se llevan la palma
con casi un 60% del pastel. En rojo 9%, amarillo 8%, verde 7% y otros 18%. Respecto a estas portadas en las que aparece el host, en la mayoría de los podcasts, un 50,5%, aparece el host, o sea, el presentador, en la propia portada, aunque el resultado es muy ajustado. Tanto es así que es el 49,5% de los podcasts los que no incluyen la fotografía del host, prefiriendo gráficos, tipografías o imágenes abstractas para representar su contenido. Los podcasts con temáticas narrativas o producciones de grandes productoras evitan incluir al host en sus portadas, mientras que los independientes y podcasts de entrevistas suelen destacarlo. Texto en portada. La mayoría de podcasts, 89,9%, incluyen texto en sus portadas para comunicar claramente el nombre del programa o su temática. Un 10,1% utiliza portadas sin texto, confiando únicamente en elementos visuales para transmitir su mensaje, lo que es más común en grandes producciones o temáticas específicas. Los podcasts independientes suelen incluir texto para reforzar su identidad, mientras que las grandes productoras o radios pueden explorar portadas minimalistas sin texto. En cuanto a las landings, las páginas de los propios podcasts, dicen solo el 22,3% de los podcasts del top 100 incluyen un tráiler, lo que indica que muchos creadores no priorizan este recurso o no lo consideran importante para captar oyentes. Los podcasts producidos por creadores independientes incluyen trailers en mayor proporción. En contraste, los podcasts de grandes productoras o radios tienden a no utilizar trailers, confiando en su reputación u otras estrategias de marketing externas. Sin trailer es un 77,7% del total y con trailer un 22,3%. Título, palabras. El promedio de palabras por título es de 3,38 palabras. Más del 90% de los títulos de podcast tienen entre 1 y 5 palabras, lo que refleja una preferencia por mensajes concisos y fáciles de entender. Los títulos con más de 5 palabras suelen contener el nombre del host. Bueno, yo diría también del invitado, pero bueno. Tenemos aquí el reparto. Una palabra, 9,1%. 2 palabras, 23,2%. 3 palabras, 27,3%. 4 palabras, 18,2%. 5 palabras, 13,1%. Más de 5 palabras, 9,1%. Claro, pero esto es el título de los podcasts, no de los episodios. Vale. Entonces yo, al otro lado del micrófono. 5 palabras. Uy, estoy ahí en el límite. Madre mía. Título. ¿Usan podcasts? Solo el 14,3% de los podcasts optan por incluir la palabra podcast en su título, lo que sugiere que muchos creadores asumen que el formato ya es evidente para su audiencia. Efectivamente, aquí estoy totalmente de acuerdo. Ya no hace falta incluir la palabra podcast para describir que lo que estás haciendo es un podcast, porque incluso te puede limitar en el caso de que tu programa, que no podcast, crezca y se haga más grande y deje de ser solo un podcast. Los creadores independientes son más propensos a usar podcast como parte de su branding. Los grandes productores y radios suelen omitir esta palabra, centrando su estrategia en el contenido o el nombre del podcast. Sin la palabra podcast 85,7%, con la palabra podcast 14,3%. Descripción, palabras. Vamos a ver. Más de la mitad de los podcasts, 54%, apuestan por las descripciones largas, más de 50 palabras, para detallar el contenido del programa y atraer a oyentes interesados. Los programas con menos de 50 palabras suelen ser producciones establecidas confiando en la fuerza de su marca. Los podcasts educativos o narrativos tienden a usar descripciones más largas para explicar su propuesta de valor, mientras que los de entretenimiento o humor prefieren un enfoque más directo. Claro, pero esto es en la descripción de los episodios, no, yo creo que esto es en la descripción, o sea, no en el título de los episodios, sino en la propia descripción, en el contenido de las notas del programa, ¿no? A ver, sí, creo que sí. Enlaces. Solo el 25% de los programas incluyen enlaces en la descripción, lo que sugiere que muchos creadores no utilizan este espacio para dirigir tráfico hacia otros recursos o plataformas. Los creadores independientes tienden a incluir enlaces con mayor frecuencia y las grandes productoras y radios suelen omitirlo. Bueno, pues ellos se lo pierden. Yo creo que es todo un acierto, porque oye, nunca sabes dónde va a acabar tu podcast y siempre puedes guiar a tus oyentes, aunque haya mucha gente que ni siquiera se lo mira, pero oye, qué mejor que ofrecerles información, ¿no? En mi opinión. Bueno. CTA, Call to Action. Solo el 23% de los programas aprovechan la descripción para incluir una llamada a la acción, una CTA. Los creadores independientes son los que más tienden a incluir CTAs. Al otro lado del micrófono.com.
Las grandes productoras y radios suelen omitir el call to action confiando en su alcance y notoriedad de marca. Bueno, pues ellos verán. Con call to action 23,2%, sin call to action 76,8%. Sobre los episodios. Palabras en los títulos. Fijaos que antes hablaba de la propia descripción de los podcasts, no de los episodios. Esto hay que tenerlo en cuenta. El promedio de palabras por título de los episodios es de 8,48 palabras por capítulo. Un 47,5% de los podcasts tienen títulos con entre 7 a 10 palabras en los últimos episodios, coincidiendo con la longitud ideal para captar atención sin saturar al lector. Mira, pues esto me lo voy a apuntar, de 7 a 10 palabras. Hay veces que me enrollo demasiado. De 7 a 10 palabras y el promedio es de 8,48. 8 palabras y media, vamos a dejarlo. Un 27,3% utiliza títulos más breves todavía, de 1 a 6 palabras, y los podcasts con más de 10 palabras suelen pertenecer a géneros narrativos, educativos o true crime, donde se busca detallar el contenido del episodio en el título. Vamos a lo siguiente, portadas de episodio. Solo el 28% de los podcasts optan por incluir una portada específica por cada episodio. Un 72% utiliza únicamente la portada principal del podcast, lo que refleja limitaciones de tiempo o recursos, especialmente en producciones más independientes. Los géneros narrativos, entrevistas y educativos usan portadas personalizadas, mientras que los de entretenimiento o humor suelen depender de la portada genérica. Sin portada genérica, 72%, con portada por episodio, 28%. YouTube. Publican en YouTube. Más del 85% del podcast del Top 100 han optado por expandirse a YouTube, lo que indica la importancia de aprovechar esta plataforma como canal adicional de distribución. Los podcasts que publican en YouTube suelen incluir contenido en vídeo, especialmente en géneros como los de entrevistas, la educación o el entretenimiento. Si publican 85,4, no publican 14,6. YouTube, solo audio. Solo un 8,9% de los podcasts publica su contenido en YouTube en formato audio con una imagen estática. Más del 91% de los podcasts ya incluye vídeo, lo que muestra la tendencia creciente hacia el uso del vídeo como canal, impulsada por la posibilidad de atraer audiencias más jóvenes. Los géneros de entrevistas y entretenimiento son los que más aprovechan el formato del vídeo, mientras que los podcasts narrativos les está costando más. Hombre, les está costando no, les cuesta más porque la inversión económica es muy diferente. Pero bueno. Conclusiones. Vamos a ver. Vamos a poner todo sobre la mesa. En el top 100 de Spotify en España... El top 100 de Spotify en España refleja la diversidad y evolución del podcasting como medio. Los datos recopilados permiten extraer las siguientes conclusiones clave. 2 puntos. Categorías. El 16% de los podcasts pertenece al género de humor, siendo la categoría más representada. Educación, cultura y true crime empatan con un 8% cada una. Y hay un 39% que corresponde a otras categorías, mostrando la amplitud del ecosistema. Lo más preocupante es que un 21% no indica la categoría de su podcast. Duración y número de episodios. La duración entre 30 y 60 minutos es la más habitual, con un 39%, mientras más del 61% de los podcasts del Top 100 tienen menos de 100 episodios publicados, demostrando que el éxito no depende de una producción extensa. Frecuencia y días de publicación. El promedio de publicación es de 3,29 episodios al mes y más del 56% de los podcasts publican entre 2 y 4 episodios al mes. Los martes son el día más popular, seguidos por el domingo y el jueves. Viernes y sábados son los días donde se publican menos podcasts. Y los lunes, esto no lo ponen, los lunes es tierra de nadie también. Esto me lo he inventado yo, pero es por lo que asumo yo por esta conclusión. Producción. El 57% de los podcasts son independientes, un 18,8% de radio y un 16,8% de grandes productoras, lo que demuestra que el podcasting sigue siendo un medio accesible para creadores sin grandes recursos. Portadas y diseños. Los colores blanco, negro y azul son los más usados. Un 50,5% incluye al host en la portada y el 89,9% utiliza texto en la portada, reforzando la claridad y la identidad del programa. Descripción. Más del 54% de los podcasts tienen descripciones de más de 50 palabras, el 25% incluyen enlaces y solo el 23% usan una llamada a la acción, una CTA, en su descripción. Episodios. El promedio de palabras en los títulos de los episodios es de 8,5% y solo el 28% publica portadas por cada episodio.
Distribución y formatos. El 85% de los podcasts están en YouTube y entre ellos solo el 8,9% usa el vídeo con una imagen estática. Y para cerrar el estudio, aquí nos hablan de la propia plataforma Mumbler. Venga, se lo han ganado por el estudio y ya que son colegas, pues vamos a dedicarle aquí una pequeña promo. Mumbler es una plataforma para alojar, monetizar y hacer crecer tus podcasts. Incluye soluciones flexibles que te permiten tanto publicar podcasts gratuitos como generar ingresos a través de suscripciones, donaciones o publicidad. Además, te ofrece herramientas de marketing y planes adaptados a tus necesidades, facilitando la profesionalización del podcasting y poniendo a tu alcance todo lo necesario para conectar con tu audiencia y maximizar el impacto de tus contenidos. Está pensada para creadores, empresas y aquí tenemos un código promocional. Venga, utiliza el código promocional Top100ES24 para beneficiarte de todo lo que encuentres en el plan Pro de Mumbler.io. Por cierto, recordaros que en Mumbler está disponible la versión premium de este podcast, que muchos de vosotros estaréis escuchando, el destilado del micrófono, y muchos otros estaréis suscritos a la newsletter que ofrezco allí. A través de eob.mumbler.io podéis suscribiros a esta newsletter sobre no solamente este podcast, sino sobre las Podnight y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Es como, digamos, una versión ampliada de Al otro lado del micrófono, mezclado con aderezos de Podnight Madrid, de EOB Productora. Bueno, muy, pero que muy recomendable, de verdad. Os voy a dejar toda la información y el enlace para que vosotros y vosotras podáis conseguir este informe sobre los 100 podcasts más top de Spotify en España, realizada por la plataforma Mumbler en las notas de este capítulo y además en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también encontraréis todos los episodios anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, las redes sociales donde estoy presente yo de manera personal o el propio podcast e incluso las formas de patrocinar o apoyar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.